El 20 de mayo de 1941, en los cielos de la isla griega de Creta, una lluvia de paracaidistas alemanes desciende sobre sus objetivos, tres aeródromos estratégicos y fuertemente defendido por tropas griegas y de la Commonwealth británica. Había iniciado una de las batallas más legendarias de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los paracaidistas alemanes forjarían definitivamente su reputación de tropas de élite, ya precedida luego de la captura de la fortaleza Ebenemael en Bélgica. Aún así, Creta se convertiría en la tumba de los paracaidistas alemanes y sería el final de las operaciones paracaidistas a gran escala para Alemania. Conoceremos todo esto y más a continuación. Celoso por su falta de conquistas territoriales mientras que las fuerzas hitlerianas arrasaban en Europa Occidental, Benito Mussolini decide lanzar su propia campaña, esta vez apuntando a Grecia. En octubre de 1940 las fuerzas del Duce comenzarían su ataque, que rápidamente procedió a estancarse por las lluvias y un valiente contraataque lanzado por las tropas griegas que obligó al invasor a retroceder a la frontera albanesa. Para empeorar todo, la acción de Mussolini convenció a los griegos de aceptar la ayuda británica y trajo de nuevo al continente a los ejércitos de Churchill y su Real Fuerza Aérea. Viendo el inminente desastre acercarse, Hitler interviene en favor de su aliado. La ofensiva alemana doblegó la resistencia de los griegos y de las tropas británicas, salvando con eso a Mussolini y alejando la amenaza de los ejércitos aliados en el continente. Sin embargo, gran parte de estos pudo evacuar a una isla ubicada en el Mediterráneo oriental, Creta. Esto se volvió un dolor de cabeza para Hitler, pues a pocos meses de comenzar su ofensiva contra Rusia, los aliados aún podían amenazar su flanco sur y usar Creta como base para algún tipo de desembarco. Además, con las nuevas bases aéreas en la isla, la Real Fuerza Aérea podría emplearla para alcanzar y atacar los pozos de petróleo rumano en Ploiesti, vitales para el esfuerzo de guerra alemán. Sería así como Hitler ordena a su alto mando desarrollar una propuesta para la invasión de Creta, tierra de leyendas y lugar donde la mitología griega cuenta que Dédalos, junto a su hijo Ícaro, alzaron vuelo buscando escapar del rey Minos, pero Ícaro voló tan alto que al final cayó hasta su muerte. Alejado del campo de la mitología, Creta también se convertiría en tumba de otros hombres que surcaron los cielos. Bien amigos, el general Kurt Student, considerado el padre de los paracaidistas alemanes, presentó su plan de ataque a Hermann Göring, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el cual aceptó la propuesta con gusto, ya que permitiría dar protagonismo a sus paracaidistas. El plan final para la Operación Mercurio fue el siguiente. El general Kurt Student comandaría más de 22.000 tropas encuadradas en el 11º Cuerpo Aéreo. De estas, más de 9.000 serían lanzadas en paracaídas. 5.000 aterrizarían en los aeródromos capturados y otras 7.000 serían llevadas desde el mar a Creta. Como no había suficientes aviones para lanzar a todas las fuerzas a la vez, se realizarían dos oleadas. La segunda llegaría 6 horas después de la primera. La Luftwaffe logró juntar cerca de 500 aviones de transporte para esta operación. La primera oleada se concentraría en asegurar el aeródromo de Maleme y la bahía de Suda, para poder recibir los refuerzos por aire y, si se daba la oportunidad, por mar. La segunda oleada tendría como objetivo los aeródromos de Heraklion y Retimo. Era crucial asegurar al menos uno de los 3 aeródromos para poder transportar a las tropas de montaña del general Ringel. Sin embargo, la inteligencia alemana acerca del poder enemigo en la isla fue bastante defectuosa. Se pensó erróneamente que los más de 50.000 soldados de la Commonwealth y griegos habían sido evacuados a Egipto, cuando realmente solo 10.000 fueron enviados a África. El resto se quedó en Creta. Además, la guarnición británica en la isla, gracias a Ultra, sabía que el asalto principal se daría con tropas paracaidistas y el general neozelandés Bernard Freyberg tenía conocimiento también acerca de los objetivos alemanes y en consecuencia ubicó cerca a sus principales fuerzas. Sin embargo, para los defensores no todo eran ventajas. Las tropas en Creta carecían de armamento pesado, ya que todo fue dejado en Grecia para poder lograr una evacuación rápida. Solamente se disponía de 50 cañones de artillería y 10 tanques ligeros. El apoyo aéreo era casi inexistente, ya que la mayoría de aviones habían sido enviados de vuelta a Egipto. Por su parte, los atacantes tampoco tenían la situación muy fácil. El transporte de las tropas y armas pesadas por mar era solamente una opción siempre y cuando se pudiese evitar a la Marina británica.
Además, los paracaidistas alemanes solo saltarían con armas ligeras, a diferencia de sus pares estadounidenses que saltaban con enormes sacos de equipo sujetos a los arneses y que liberaban poco antes de aterrizar. Los alemanes lanzaban recipientes con el equipo adicional como municiones, comida, materiales médicos, armas más pesadas como ametralladoras, entre otras. Como estos contenedores solían caer demasiado lejos de los paracaidistas, su recuperación se volvía una cuestión de vida o muerte. Con todo esto, el día 20 de mayo, a las primeras horas del alba, los motores de los aviones Junker comenzaron a rugir y volaron en dirección a Creta, mientras velozmente pasaban debajo de ellos los Stuka y aviones Messerschmitt rumbo al bombardeo de los objetivos. A las 8 am descendieron cerca de Maleme los primeros paracaidistas. De inmediato los alemanes recibieron potente fuego desde las posiciones enemigas en el aeródromo. Luego de intensos combates pudieron eliminar los cañones antiaéreos en el lugar. Los Stuka dieron otro repaso a las posiciones enemigas y los paracaidistas que se lanzaron al asalto serían rechazados por una potente defensa de las tropas neozelandesas allí ubicadas. Al comienzo de la tarde la situación no pintaba bien. Maleme no había caído y los alemanes estaban sufriendo bajas espantosas. Una situación muy similar se vivió en el intento germano de tomar la bahía de Suda, donde estos fueron repelidos por los Royal Marines británicos. Aún peor, muchos comandantes de batallón y compañía estaban muertos. Incluso el general de la 7ª División paracaidista, el general Sossman, pereció cuando su planeador se estrelló debido al fuego antiaéreo. El general Eugene Meindl también yacía gravemente herido. En Atenas, debido a la falta de información, Student pensó que la operación marchaba según lo previsto y aprobó la salida de la segunda oleada que atacaría Retimo e Heraklion. Los más de 1800 paracaidistas del teniente coronel Sturm alcanzaron Retimo a las 4 de la tarde y atacaron el aeródromo desde 3 lugares diferentes. El propio coronel Sturm junto a otros 200 hombres saltarían sobre el propio aeródromo para intentar sorprender al enemigo. Defendiendo Retimo había más de 900 soldados griegos bastante eficaces en combate, mientras que 2 batallones de tropas australianas defendían el propio aeródromo. Más al oeste, en Heraklion, llegarían a aterrizar 2.200 hombres de la segunda oleada. El general Brian Chappell ubicó a su brigada cerca del aeródromo y a su batallón australiano al este de la ciudad. Al finalizar el primer día de la batalla por Creta, los alemanes no se habían podido hacer con ninguno de los aeródromos. En Maleme fueron rechazados. En Retimo habían alcanzado las afueras del campo aéreo, pero un contraataque griego los repelió, y en Heraklion una ofensiva coordinada con tanques Matilda los puso en retirada. La situación no era para nada esperanzadora. Muchas bajas de oficiales y tropas, cerca de 1800, en apenas un día. La información llegaba a cuentagotas y la única razón por la cual Student no había cancelado ya la operación era porque esto significaba dejar a su suerte a sus tropas. Pero al igual que los alemanes, el general Freyberg tampoco tenía medios de comunicación efectivos con los oficiales bajo su mando. Los bombarderos alemanes habían dañado gravemente las líneas de comunicación, por lo cual la iniciativa quedaba en manos de sus subordinados. La noche del 21 de mayo los británicos podrían haber contraatacado y derrotado a los alemanes, principalmente en el área de Maleme, pero esta falta de agresividad de los oficiales les impidió aprovechar el mayor momento de debilidad de su enemigo. Lo que es peor, un batallón neozelandés que defendió tenazmente una colina de importancia para la defensa del aeródromo de Maleme recibió la orden de replegarse, al creer su oficial que en un próximo contraataque el enemigo lo rebasaría. Cuando la fuerza de asalto alemana bastante reducida atacó, se dio con la sorpresa que el camino al aeródromo estaba totalmente despejado. Maleme cayó ese mismo día, y las tropas de montaña de Ringel fueron enviadas de inmediato para poder reforzar a los atacantes en Retimo e Heraklion. La batalla por Creta se había decidido. Los refuerzos alemanes comenzaron a inclinar la balanza a su favor, mientras que la guarnición británica en Creta comenzaba a escasear de municiones. El día 24 el general Freyberg comunicó al cuartel en el Cairo: no importa qué decisión tomen los comandantes en jefe, desde un punto de vista militar, nuestra situación es bastante desesperada.
A regañadientes, Churchill aceptó que las tropas en Creta sean evacuadas. Los últimos días de la batalla, las fuerzas alemanas también desembarcaron por mar junto con una decena de panzers, mientras que los británicos se replegaban hacia el pequeño pueblo costero de Scafion y otro grupo era evacuado desde la propia Heraklion. La Royal Navy pudo evacuar a más de 18.000 tropas y evacuarlas rumbo a Alejandría. Aunque los alemanes habían expulsado a la guarnición de la isla y habían capturado intactos sus 3 aeródromos, habrían sufrido graves bajas. De una fuerza de asalto que contaba con cerca de 22.000 tropas, los alemanes tuvieron cerca de 7.000 bajas, siendo la mayoría de estas paracaidistas. La batalla de Creta se perdió para los aliados por algunos factores importantes, como el problema de las comunicaciones, pero principalmente la falta de iniciativa de los oficiales de la Commonwealth británica. El general Freyberg creía que además del asalto aéreo, los alemanes intentarían ese mismo día un desembarco anfibio, por lo cual no quiso desviar sus reservas que le habrían permitido, de haberlo querido, barrer a los alemanes en Maleme. Por otra parte, para el general Studen el triunfo fue bastante agridulce. Su orgullo, su 7ª división paracaidista había sido destrozada con fuertísimas bajas. Además, el final para las grandes operaciones paracaidistas alemanas había llegado. En julio el Führer lo convocó a él y otros generales para entregarles la Cruz de Caballero. En privado, el Führer le dijo a Studen: «Por supuesto que lo sabe, general, nunca más volveremos a realizar otra operación aerotransportada. Creta ha demostrado que los días de las tropas paracaidistas han terminado». La batalla por Creta, amigos, reafirmó la leyenda de los Fallschirmjägers, pero también fue su tumba y su final. Y bueno, debo aclarar porque nunca falta el señor de los peros a decirme: «Pero los paracaidistas siguieron luchando, ¿qué estás hablando?». Y sí, es verdad, pelearían en prácticamente todos los frentes de batalla: África, Rusia, frente de Italia en Monte Cassino, o el frente occidental en Normandía. E incluso saltarían de nuevo en algunas misiones, pero ya no en grandes operaciones como en Creta. Bien amigos, como dije, siempre estoy interesado en leer sus opiniones, comentarios o aportes adicionales que puedan hacer en los videos, siempre y cuando sean con respeto. Por cierto, como ya había mencionado antes, todo indica que este año será posiblemente el último que esté subiendo material a YouTube. El por qué ya lo mencioné en una publicación, pero tal vez en unas semanas hago un video dando más detalle. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.